Una tarde de verano cualquiera, una tarde al sopor de esa canícula traicionera que adormece al mundo. En la habitación, la casi oscuridad acampaban a sus anchas, dejando solo un hálito de claridad que rezumaba vida tras los transparentes de la ventana. El silencio agudiza el sentido del oído, y en aquel salón, guarnecido de los rigores del verano, la vida se expresaba al soniquete de pequeñas muestras. El crujido errante y continuado de la vieja butaca de madera, vaivenes marineros en antigua loseta hidráulica, abría el compás de la tarde, a medida que sonante, un refrescante goteo, un gorgoreo transparente que llenaba el platillo de loza sevillana que servía de recipiente al genario de la ventana. La vida se paralizaba. Aquel domingo de agosto, tórrido, aburrido, las damas allí presentes movían al son de aspas de molino sus vistosos abanicos chinescos. El combinado movimiento de apertura y cierre de aquel airoso artilugio competían entre sí al fulgor de los grados centígrados. Unas notas de piano que comenzaban armoniosamente y se trabucaban siempre en la misma nota, como un disco rayado en la gramola, nos convencía, en la lontananza, de la falta de talento de algún vecino. Persianas que se abrían y cerraban en la inutilidad de la tarde infernal, combinaban en la perfección con el susurro de las conversaciones banales, casi inapreciables, como en iglesias, cementerios o bodega estuviésemos. Era una tarde de verano cualquiera. Una tarde donde el mundo asfixiado trataba de soportarse entre sí. Olor a café, el expreso de la tarde ruge incandescente en la cocina. Rachear de pies, arroyuelos de líquido en las tazas apuntan a la hora de la merienda. Aquella orquesta anárquica crecía en mí de manera desesperante, agudizando como un gato cazador en los tejadillos nocturnos. Me sumo a la banda con resonar aburrido y respiración simétrica, señas sin equívoca de una cabezada más que avisada desde tiempos atrás. Sueño irremediable y como culpable de aquel ramillete de agentes letárgicos en mi cerebro. El codazo a tiempo de un compañero hizo que recobrase nuevamente el sentido para no caer en la mala educación. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Sean bienvenidos a Café de Levante, y hoy en Café de Levante nos rodeamos de historia y de botánica, y para eso se encuentra con nosotros María del Carmen Maestre Mejía. Ella es licenciada en Historia y docente en Sanlúcar de Barrameda. Bueno, mi amiga María del Carmen, todo un placer tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Muchísimas gracias por tu invitación, por tu presentación, y la verdad que es un verdadero placer estar aquí hoy contigo. Bueno, amiga María Carmen, yo estuve en la ponencia que ya hace algunas semanas, ¿no? O pocas semanas quizás, diste sobre ese último tema de investigación que estás llevando a cabo, antes de meternos de lleno a la sombra de esos árboles y esas especies, ¿no?, que llegaron de América y de otras partes del mundo y que arraigaron en nuestra Sanlúcar. Te pregunto por algo que nos tiene a todos quizás trabajando, ¿no?, trabajando en vanguardia, ¿no?, como es ese quinto centenario. En este caso formabas parte del equipo de trabajo del quinto centenario del Ayuntamiento de Sanlúcar, junto con nuestro amigo en común, Manolo Parodi, María Mercedes Ramírez, Juan Manuel Piñero, y no sé si me dejo a alguien en el tintero. Éramos los cuatro. Bueno, ¿cómo era ese equipo de trabajo y exactamente cómo es tu experiencia personal en ese proyecto? Pues mi experiencia fue, la verdad, que maravillosa. Fue un trabajo muy fructífero. Se trabajó muy duro en equipo, siempre lo hacíamos todo en equipo. Todos pretendíamos que todas las labores rodaran por todas las manos, para así de este modo abrir un poco más la panorámica, porque muchas veces tus ojos ven cosas que los míos no ven. Y la verdad es que trabajamos muchísimo, también nos reímos muchísimo y aprendimos más aún, sobre todo de manos de Manuel Parodi. Tú lo conoces, amigo común. Él es doctor en Historia, arqueólogo, especialista en Roma, es, como digo yo, un todoterreno, y a él siempre acudíamos para pedirle consejos,
porque yo creo que sin él, el quinto centenario, muchas de las actividades que se realizan no tendrían lugar. Es cierto. Y hay que darle, a cada uno hay que darle su sitio. Por supuesto que sí. Y trabajábamos en equipo, realizábamos muchas labores de todo tipo. La primera de ellas, yo creo que una de las más importantes, y ahora te voy a explicar por qué, era que realizamos un PowerPoint explicativo para que se relacionaba, bueno, que se dedicaba íntegramente a la conmemoración, a la celebración de la primera vuelta al mundo. Y yo digo que era el más interesante porque después ese PowerPoint lo trasladábamos a conferencias que realizábamos a diferentes grupos, asociaciones de sanluqueños, así como por ejemplo las viudas de Lucifer Fanum, en la Barriada de Andalucía, alumnos también que venían de intercambio de Francia. Entonces eso nos ponía, digamos, siempre en conjunto con la ciudadanía, y nosotros también aprendíamos mucho de ellos. Además un punto muy interesante, Mari Carmen, porque hacéis partícipe a un sector de la población que necesita evidentemente de que, bueno, gente en este caso que estén en ese mundillo, ¿no? y que abandonan ese proyecto, pues acerque esa cultura y acerque esa efeméride para que todos podamos remar en la misma dirección. Exactamente. Entonces hicimos una veintena aproximadamente de conferencias y aprendíamos mucho también, como te decía, de la gente, porque cada uno daba su opinión. Por ejemplo, yo recuerdo en la que realizamos en la Barriada de Andalucía, allí conocí a un caballero que era marino mercante. Él es gallego, pero está afincado actualmente en Sanlúcar de Barrameda, y él me contó que el hecho de la primera vuelta al mundo y el nombre de Sanlúcar de Barrameda se estudiaba en todas las escuelas navales del mundo. Entonces ya nosotros también aprendíamos de la gente. Claro. Y entonces eso es muy positivo. Otras labores que hicimos también fue, por ejemplo, de cara a Inmedio Orbe, las actas, de cara también a la cuarta jornada de arqueología del Bajo del Escribir, las actas también del primer certamen escolar, de la primera vuelta al mundo, preparar el segundo, y muchísimas más actividades, entre ellas, por ejemplo, artículos de prensa, para prensa escrita y prensa digital. Todo ello, incluso el PowerPoint está en la página web del Ayuntamiento, en el apartado de quinto centenario, y los artículos eran muy variados, todos siempre en relación a quinto centenario, a la primera vuelta al mundo, pero hablábamos de los personajes de forma más profunda, hablábamos también de la geografía de sanluqueña, de la historia de Sanlúcar, del siglo XVI en Sanlúcar y del actual Sanlúcar de Barrameda, y entonces yo aprendí muchísimo. Hubo un trabajo, muy y profundo, sigue habiendo un trabajo de calado. Y sigue habiendo un gran trabajo, y yo me lo pasé, la verdad, bien. Se trabajó mucho, yo doy fe que se trabajó mucho, y la verdad que para mí fue una gran experiencia y maravillosa, como te digo, porque como tú bien sabes, el mayor placer que tú puedes tener en la vida es trabajar en tu pasión. Bueno, eso es un privilegio. Eso es un privilegio. Entonces es no ir a trabajar. Claro. Es no ir a trabajar, entonces... Y bueno, tu opinión actualmente en este quinto centenario, en estas celebraciones del quinto centenario, estamos a punto ya de entrar en ese 2019, esa salida, con lo cual todavía quedan unos años de trabajo hasta el 2022, pero María del Carmen, tu opinión particular actualmente del quinto centenario, del trabajo, de elaboración del proyecto. Y de la primera vuelta al mundo. Y de la primera vuelta al mundo. Mira, en principio el trabajo yo creo que se está haciendo bastante bien por parte de diferentes entidades. Ya hablemos de el Ayuntamiento, con la página web que está viva, siempre está con artículos nuevos y nueva temática, con las diferentes conferencias, pero también tenemos que añadir, por ejemplo, la Asociación de Amigos del Libro, el Círculo de Artesanos, la Fundación Puerta de América. Tú, por ejemplo, con tu programa ayudas a una mayor divulgación. Costa Noroeste encima después lo expone en internet, que ya llega a toda persona, digamos, del planeta. Entonces la ciudadanía, digamos, el hombre de calle, cuando va a estas conferencias, ya el boca a boca también nos ayuda. Yeah. Entonces yo creo que vamos muy bien. Yo creo que vamos en buena dirección, y incluso, por ejemplo, los profesores también yo los veo muy integrados y preocupados porque esta efeméride se triunfe y no ocurra
lo que ocurrió con la cuarta, que tú me podrías dar de ahí una tesis. Bueno, ¿no? allí lo hablamos, allí ¿no? Lo la hablamos. diferencia, una de las grandes diferencias, ¿no? Era brutal. De que, bueno, es verdad que la ciudadanía no se le hizo en ningún momento partícipe, ¿no? Y eso no está ocurriendo. No, exactamente. Se le está dando a conocer a nuestro pueblo que es la importancia de Sanlúcar en ese momento y que es un hito histórico, porque la primera vuelta al mundo significó la esfericidad, la demostración científica de la esfericidad de la Tierra, así como otras muchísimas cosas, como una vuelta en lo relativo a las mentalidades. Una mundialización. Totalmente, el Renacimiento, estamos hablando del humanismo también, del homo universal, del homo, ¿sabes?, al estilo de Platón. Entonces un antes y un después, y eso lo tenemos que reivindicar en Sanlúcar de Barrameda. ¿Y cuál piensas que debe ser el retorno que debe de tener Sanlúcar de Barrameda a todo este trabajo? El retorno, yo creo que perdona, yo creo que todo, si seguimos por este camino, vamos a conseguir una promoción de nuestra ciudad increíble. Le vamos a dar el lugar que se merece Sanlúcar de Barrameda en la historia universal, porque es que Sanlúcar de Barrameda no solamente era capital de provincia en el siglo XV, el siglo XVI, pero es que también Sanlúcar de Barrameda era el puerto de entrada comercial de productos, de transeúntes, de personas que iban y venían, y eso, aparte, por supuesto, de la primera vuelta al mundo, de todo lo que significó, tenemos que darle su sitio y que la ciudadanía en sí mismo sea consciente de ello. Y a partir de entonces que triunfe la celebración del 5º centenario. Yo creo que vamos por buen camino y que debemos seguir así, aunar todas, digamos, nuestras ideas y promocionar y divulgar nuestra ciudad. Yo, me vas a permitir que ponga en mis labios una frase tuya, que creo que es una magnífica manera, ¿no?, de introducirnos en la historia, ¿verdad?, en la investigación y en la cultura en general. Para mí la historia es como apuntada a la reforma de la educación del siglo XVI. Hablamos del Renacimiento y más concretamente de su cultura subyacente, del humanismo. Es el conocimiento del pasado para la mejor comprensión del presente y poder realizar previsiones del futuro. Pues el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, y es la causa por la que estudié historia entre los años 99 y 2003 en la Universidad de Sevilla, pues quería conocer el motivo de nuestro tropiezo y por qué nos ha convertido en lo que hoy somos. ¿Piensas, Mari Carmen, que el ser humano debe de tropezar, digamos, o cometer esos errores, ¿no?, para volver a poner los pies en el suelo? Y creo que esta pregunta viene muy al hilo de lo que estamos viviendo en este siglo XXI. Totalmente. Sabiendo tu opinión en este caso, sin intentar... No. Yo creo que, por desgracia, y reitero la palabra desgracia, sí. Yo creo, mira, voy a desgranar, digamos, mis palabras, las que tú me has suscrito. Primero, la historia no es un catálogo de datos. Bueno, es cierto que debemos, los historiadores, conocer esos datos, se debe conocer. Pero mucha gente ajena, digamos, a la disciplina, se cree que un historiador es una enciclopedia andante, pero no, la historia es algo más. La historia, como bien te apuntaba, la historia es un método, una herramienta que tenemos para conocer nuestro pasado, para comprender qué es lo que somos hoy, nuestro presente, y para poder realizar previsiones en un futuro. De modo que en estas previsiones podamos corregir aquellos errores que hemos cometido en el pasado. Entonces, la historia es el desarrollo intelectual del ser humano, para evitar, digamos, volver a reiteradamente una y otra vez tropezar. La frase esta de el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, la escuché por primera vez a mi hermano cuando yo era muy pequeña, y él llegó del colegio y me contó que había aprendido ese día. Y me contó la frase, me lo explicó y yo me quedé con el run run en la cabeza, pensando y ya hablando como una persona ya más adulta, que como el ser humano, tan evolucionado, con tanta información que tenemos, que hoy en día tenemos las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tantos avances en medicina,
en economía, en geología, en química, en física, que estamos en la era de la información pura y dura, cómo era capaz de tropezar una y otra vez. Entonces, yo uní la historia a mi pasión, que también es la docencia, porque yo desde pequeña jugaba lo típico, ponerte con la pizarra y ponerte todos muñecos a darles clases. Y entonces yo encontré en la historia, ya no solamente por mí, porque gracias a la historia yo conseguía intentar evitar cometer errores que la población, que la humanidad ha cometido, sino que utilizar la docencia de este modo para que tanto alumnado o cualquier persona que me escuche, ya sea mayor, joven, niño, la utilice como una herramienta. Entonces, para mí, yo creo que es muy importante la historia y que, por desgracia, hoy el ser humano, yo creo que todavía no está lo suficientemente maduro, no tiene esa conciencia sobre la historia, sobre la filosofía. Y entonces, muchas veces yo creo que tropezamos tantas veces porque nos deshumanizamos. Claro, yo creo que también, totalmente de acuerdo, nos deshumanizamos y aparte abandonamos muchas veces el pensamiento crítico o la idea crítica, en el sentido de es muy fácil criticar el siglo de oro desde una perspectiva del siglo XXI. Es un error que cometen muchísimas. Entonces no tenemos esa perspectiva espacio-tiempo, que es el que nos pone el por qué el ser humano evolucionó como evolucionó en el Renacimiento, por qué en la edad de los griegos, por qué en el siglo tal o en el siglo cual. Y eso es muy importante para conocer, porque es muy fácil hablar sin conocer exactamente el pensamiento o estar en esa línea espacio-tiempo. Creo que es muy interesante conocer eso. Aparte también descontextualizamos todo. Antes hablaba de que la historia teníamos que conocerla y que no somos los historiadores y los investigadores y por supuesto los divulgadores de cultura, que son gente muy preparada, no son enciclopedias andantes, pero hay una frase muy interesante que yo escuché en algunos historiadores importantes que decían: la historia es muy interesante porque siempre es reinterpretar, sobre todo cuando se hace una investigación en antiguos legajos y tal y cual. Y claro, eso abre... Claro, es que la historia, como siempre se ha dicho, está escrita por los vencedores. Claro. Y es cierto, desde la antigüedad, cuando una civilización destruía a otra para conquistarla, la destruía, hacía desaparecer sus templos y todo. Entonces es cierto, mira, yo por ejemplo cuando empecé a estudiar historia, con toda la pasión del mundo, en tercero tuve una crisis, por eso mismo que tú me estás comentando, porque yo decía, vale, está escrita la historia, pero es que hay otras, que hay que investigar, y sea como sea, y entonces, igual que tuve esa crisis de decir, esto al final no me sirve a mí, después dije yo, no, la cuestión es investigar. Seguir investigando. Claro, totalmente. Bueno, en este caso, uno de tus últimos trabajos, y a colación de lo que estábamos hablando de investigación y de estudio, ha sido el Jardín de la Vuelta al Mundo, un laberinto de la flora universal en el Palacio de Orleans de Sanlúcar de Barrameda. ¿Qué simbiosis guarda ese jardín con la primera vuelta al mundo? Porque se han tocado muchos temas en la primera vuelta al mundo, desde el tema eclesiástico, el tema conventual, el tema patrimonial, cargadores a Indias, especierías, rutas comerciales. Es un tema que era muy interesante tocar y bueno, has abierto un campo de investigación formidable. A mí todo el mundo me lo preguntaba, dice, ¿qué relación existe entre un hecho histórico que tuvo lugar entre 1519 a 1522 a la construcción de un jardín de palacio que tiene lugar entre 1950 y 1960, son 3 siglos, y entonces todo el mundo decía, te estás yendo del camino, digo, no, que va, porque la primera vuelta al mundo, en ese derrotero, en ese caminar, en ese viaje, Pigafetta, por ejemplo, en su crónica va recogiendo no solamente aquellas aguas que va surcando, aquella tierra que va descubriendo, sino también, y gente y costumbres diferentes, sino también una fauna y una flora muy diferente ajena, mejor dicho, a los ojos europeos. Entonces Pigafetta recoge muchísimas especies que eran desconocidas hasta ese momento. Y por ejemplo, si viajamos, si seguimos el viaje de la gran aventura de la Armada de la Especería, vemos como en Canarias descubren los dragos, como por ejemplo en la zona del Río de la Plata, la choricia espiciosa, que es una verdadera escultura vegetal. A mí, yo lo adoro, ese árbol.
El ombú, me parece, estoy totalmente enamorada de él. Y el drago es espectacular. El drago es espectacular, el drago es espectacular. Pero el ombú yo le tengo mucho cariño y a ver si tengo tiempo te contaré la historia. El ombú en la zona de la Patagonia, cuando ellos van ahí buscando ese estrecho para poder cruzar, digamos, lo que es el territorio, el continente americano, y en las mismas islas de las Molucas van a encontrar el laurel de Indias. ¿Y qué tenemos? La suerte de que en nuestro jardín de Sanlúcar de Barrameda, el jardín de Palacio, encontramos esos árboles y centenarios. Claro. Y centenarios, pero aparte de ello estamos hablando de un jardín de más de 15.000 metros cuadrados, que tiene más de 200 especies, especies traídas de todos los rincones del mundo. Hablamos de especies traídas de América, de Asia, de África, de Oceanía, de la propia Europa. Entonces tenemos la oportunidad, y es una simbiosis, como tú dices, está directamente relacionado, porque a partir de la primera vuelta al mundo no solamente se van a descubrir en ese camino, se van a descubrir nuevas especies, sino que luego las siguientes expediciones van a abrir aún más el campo, digamos, de la botánica. Y sobre todo también es muy interesante esa sinergia o esa simbiosis que se crea, no solamente con el tema de la flora o la botánica que has estudiado, sino también cuando conocemos la historia, en este caso del duque de Montpensier, de Antonio de Orleans, y vemos cómo es la construcción de esa casa de veraneo a mitad del siglo XIX, y vemos como todos esos estilos que él, como persona viajera y cosmopolita, redescubre, ¿no? A lo largo de sus viajes por Asia y por la vieja Europa y por América, y él lo plasma en esa arquitectura. Es una simbiosis magnífica porque es lo mismo que hace con el jardín. Exactamente, exactamente. Él era un hombre, como tú bien dices, de gustos exóticos, había viajado muchísimo. No solamente con ver el Palacio de Orleans, ese edificio estilo Neumudéjar, el primer edificio de estilo Neumudéjar de España, no, sino de Europa. Ya nos sorprende su gusto, pero es que encima lo plasma en el jardín, trayéndose plantas de todos lugares. Es verdad. Nos queda poco tiempo para ir a la primera pausa. Te iba a preguntar cómo y por qué se origina el jardín. Danos una pinceladita y si quieres lo retomamos en la segunda. Pues el jardín se va a comenzar aproximadamente entre los años... Bueno, ellos visitan, los duques de Orleans, van a conocer Sanlúcar de Barrameda en 1848. Vienen a nuestra ciudad por motivo de un viaje que realizan por toda la provincia de Cádiz, se enamoran de nuestra ciudad, de sus calles blancas, de su gente acogedora. Tenía también una perfecta comunicación fluvial con Sevilla, que era su lugar, su residencia habitual, y entonces ellos deciden construir su residencia de verano en Sanlúcar de Barrameda, y por supuesto en ella se contiene el jardín de Palacio de Orleans, cuyo inicio va a ser entre los años 1850 al 55, que es cuando se da por terminada. Pero he de decir que el jardín de Palacio de Orleans siempre está en continua evolución, pues hay especies que se pierden, hay otras que sí fraguan, y entonces hay siempre un trasvase de plantas de lugares diferentes. Y el jardín va a comenzar, pues bueno, primeramente ellos van a adquirir lo que son las propiedades que se encuentran entre la Cuesta Belén, la calle Caballeros, la calle Baños y la calle Almonte, la calle Almonte y la calle Baños, y ellos van a recrear ahí el gusto del duque de Orleans y sobre todo también el estilo de la moda del momento, que era el paisaje a la inglesa. Entonces ellos van a comenzar, se van a encontrar con varios problemas, porque por ejemplo en 1851, al adquirir las propiedades, se van a encontrar que no tienen agua, que no tienen pozos de agua. Inmediatamente van a comprar el botánico, lo que conocemos hoy como el botánico, que era el antiguo jardín de aclimatización de La Paz, propiciado por Godoy, en 1807, y porque es rico en aguas. Y entonces el mismo duque va a comprar, va a adquirir esas tuberías de hierro y va a mandar que se canalicen de forma subterránea, que hoy en día siguen esas canalizaciones, y de este modo dar, digamos, abastecimiento de agua al jardín. Pues si quieres, Mari Carmen, pasamos unos momentos a publicidad y seguimos hablando del jardín. Vale. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos tras unos anuncios publicitarios.
Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando, en este caso con María del Carmen Maestre Mejías, y nos habíamos quedado, María del Carmen, en bueno, ese jardín, ¿no? Esas canalizaciones que se habían hecho, ese botánico, ese agua, una manera de empezar a abastecer de recursos de primera necesidad a ese jardín recién inaugurado. Hablabas de 1850, 1855. ¿Cómo prosigue esa historia? Pues ellos en 1852, por ejemplo, ya llega aquí a Sanlúcar André Le Colin, que es el jardinero de Palacio. Él va a ser quien traiga la mayor parte de plantas, por ejemplo, cocoteros, que va a traer de Cuba, los centenarios, los dragos, el ombú, la choricia espiciosa. Va a plantar principalmente palmaceaes y arocaceaes, y va a diseñar el jardín acorde, como hablamos antes, a los gustos del duque y a la moda del momento, haciendo un jardín que lo que procura es recrear la naturaleza en estado salvaje, pero siempre de forma muy cuidada, surcado por senderos, por glorietas, decoradas con fuentes llenas de gracia, así como otros elementos variopintos, y con miradores espléndidos que yo digo que acogen y recogen los ojos de sus visitantes, ¿verdad?, al contemplar cómo desde lo alto de la barranca se despliega nuestra ciudad, nuestro barrio bajo. Y es muy interesante porque cuando hablas de esa función que hace el duque de Medina Sidón, el duque, perdón, de Orleans en Sanlúcar, y vemos cómo él decora su casa, ¿no? Y en este caso el Palacio de San Telmo en Sevilla, y vemos como la burguesía, la alta y la media burguesía sanluqueña, en este caso una burguesía en su mayoría bodeguera, digamos que pugnan entre ellos en seguir a la moda que él había traído, en jardines, en la manera de decorar las habitaciones, en la manera de vestir, incluso en la manera de refinados maneras y de refinados modos, ¿verdad? Totalmente. Es un personaje, es un personaje muy interesante. Es un personaje muy interesante que cambió totalmente la fisionomía de nuestra ciudad. Y para no desviar un poquito del tema, hay un personaje, muy interesante, que es Andrés de Le Colin, ¿no? Alguien que, teniendo esa importancia en este caso en la botánica y en la preparación del jardín, no ha sido todavía profundamente estudiado. Yo creo que es un personaje que te toca a ti. Sí, es mi asignatura pendiente. Háblanos un poquito de Andrés. Siguiente de él hay realmente muy poco publicado. De hecho, mi próxima incursión en este proyecto es poder acceder a los archivos de Orleans y poder estudiar a André Le Colin en sí, porque realmente de él hay muy poco publicado. De lo que sé y de lo que hay publicado, por ejemplo, te puedo contar que él nació en 1818 en la Baja Normandía, en Francia, y que en 1848 viaja a España. No se sabe por qué, pero es curioso que es cuando se encuentra Francia, en la Francia revolucionaria. Entonces llega a España. Él había estudiado en su país natal lo que es jardinería y agricultura, en esa tradición clásica del jardín francés, altamente organizado, racionalista. Si tenemos Versalles en nuestra imagen, esos jardines. Y cuando influenciado quizás por el arte japonés, ¿no? Totalmente. Y cuando llega aquí a España, se pone al servicio de los duques de Orleans. Él va a diseñar no solamente nuestro jardín, sino también los jardines del Palacio de San Telmo, que es el actual parque de María Luisa Fernanda, así como toda aquella propiedad agrícola que adquirían los duques. Y va a ser tan íntima la relación que existe entre los duques y la familia de André Le Colin, que incluso el duque va a becar a uno de sus hijos para que pueda estudiar en Londres. Claro. Y hay una relación muy estrecha entre ellos dos, y hasta tal punto que cuando llega a su jubilación ya decide volver a Francia, pero va a dedicar su vida a trabajar con los Orleans. Y como te decía, es mi asignatura pendiente. Es que no hay más de André Le Colin. Yo no he encontrado nada más, y mira que he bicheado. Bueno, después fuera de cámara te contaré un secretillo. Vale, no cuéntamelo ahora. Bueno, y dentro de esa influencia de la circunnavegación, encontramos una temática muy interesante que ya la trajo en este caso Antonio de Pigafetta como cronista del viaje, que es la botánica. Empiezan a haber tratados de medicina, tratados de todo, desde jardinería, desde botánica, desde plantas medicinales. Es una consecuencia más de esa mundialización, de esa circunnavegación, ¿verdad? Totalmente.
Como te hablaba al principio, la primera vuelta al mundo no solamente significa la demostración científica de la felicidad de la Tierra, sino que también significa una revolución en lo relativo a las mentalidades del ser humano. Y a la botánica le afecta directamente, porque a partir de esta primera vuelta al mundo, de estas primeras especies desconocidas que se dan a conocer, la botánica a partir del siglo XVI ya es considerada como una disciplina científica. La ciencia, ¿no? Exactamente, con su teoría contrastada, sus hipótesis, su terminología propia, etcétera. Eso va a procurar aún más que se proliferen los profesionales, los botánicos, y aún más las expediciones que tienen como único objetivo el buscar nuevas especies vegetales. Y como tú bien decías, en ese momento se va a separar lo que es la botánica de la arboristería y de la medicina, como así se entendía en la antigua Roma, desde la antigua Roma. Son ciertas disciplinas que están unidas por miles de lazos, pero ya se les considera completamente separadas. Así que sí, y en lo relativo al cambio de mentalidades, también te quería decir que, por ejemplo, yo siempre acudo a las palabras de don Antonio López Sánchez, que es geógrafo de la Universidad de Cádiz, para que veamos el cambio de mentalidad tan brusco, que es a mí lo que realmente me llama la atención. Y él nos contó en la primera mesa redonda que tuvo lugar en en el Palacio Ducal de Medina Sidonia, Pensar 1519, que a lo largo de la historia de la humanidad había habido 3 grandes revoluciones en lo relativo a las mentalidades. La primera de ellas es esta, la primera vuelta al mundo, porque le está diciendo al ser humano que el territorio en el que tú vives no es plano. ¿No? De que toda la historia que hay contada más atrás no es cierta. Exactamente. Bueno, no es cierta. Bueno, en ese aspecto, claro. Exactamente. No es plano, sino que se trata de un planeta y que este gira alrededor del Sol. Entonces es un cambio brutal. La segunda de ellas, como decía bien José Antonio, es la darwinana, darwinista, perdón, que nos comenta que el hombre no es un ser divino, sino que realmente es la evolución de un animal. Y la tercera, la freudiana, es la que le dice al ser humano y ya termina de... Aquí ya es... ya lo deja. Ya le dice al ser humano, no es que solamente tu territorio no es plano, no es que solamente eres un ser divino, sino que tu personalidad no se rige realmente por tu consciente, sino básicamente por tu inconsciente. Uf, qué temas más espinosos, ¿eh? Ya nos metemos en esa filosofía del 17, del 18 claro, y del 19 y eso es... Por eso del humanismo a la ilustración, sí. Eso es un cambio brutal. Bueno, increíble. Y eso parte de la primera vuelta al mundo. Entonces hay que darle importancia, no solamente en botánica, que supuso un cambio brutal, un empuje a esa ciencia, sino a todo. Yo recuerdo... y hablando un poco de literatura, y perdón que salte un poco de mata en mata, nunca mejor dicho, cuando empecé a estudiar el hegelianismo, ¿no? y la manera de la intelectualidad de reflexionar y de hacer literatura a mitad del siglo XIX, y es un cambio enorme, con lo cual eso que tú estás diciendo, ¿no? Y esos pensamientos más críticos y esa filosofía cambió la manera de entender la sociedad del momento. Es que nada y de condicionarnos en por supuesto, en el presente es que nada volvió a ser lo que fue. El krausismo, es que ya nos metemos en temas más hondos. Bueno, la verdad que todo esto te está abriendo una panoplia, ¿no? Y digamos que un abanico muy interesante de líneas de investigación muy importantes. No aparcamos del todo sí el trabajo de investigación tuyo, pero sí me gustaría que nos dieses unas pinceladas de qué es lo que encontramos dentro del jardín y algunas efemérides o algo que pueda ser interesante de esos, del drago, de algunos árboles que están dentro y que sé que has descubierto tras todas estas investigaciones. Sí, porque yo, hombre, como historiadora y visitante del jardín, porque me gusta mucho visitarlo, los veía, pero realmente no conocía sus nombres, y cuando yo empecé a estudiarlo me di cuenta que cada uno de ellos tiene multitud de propiedades medicinales y multitud de historietas, de mitología, de tradición. Y en el jardín encontramos cicas, palmaceaes, encontramos drago, el ombú, la choricia, araucarias, glicinia, te puedo decir, hasta 200, plúmbago, que está ahora mismo precioso, pero las más llamativas son las centenarias que hemos hecho mención anteriormente. Y por ejemplo de propiedades e historias, yo te hablaba mucho del ombú, que a mí me encanta,
porque a mí me da unas ganas de abrazarlo cada vez que lo veo, te lo digo sinceramente. Y es un árbol de un fuste fuerte, muy robusto, y una base muy ancha, sus raíces emergen, y una copa también muy amplia, que de ahí viene también su otro nombre, sobrenombre, que es el de Bella Sombra. Es ignífugo, es decir, su tronco es blando. ¿No arde? No, no arde. Hombre, si le ponemos un bote de gasolina al lado, pues, probablemente sí, pero no arde. Es ignífugo. Ha habido una cierta controversia con esta especie vegetal, porque muchas veces algunos autores consideraban que era más una planta, una hierba, claro, que un árbol, porque si tú cortas un ombú, no te vas a encontrar, y por eso es blando, los anillos concéntricos que lo datan, que es lo que forma realmente la leña. Claro. Eso lo vamos a encontrar en las ramas. Sí, porque la savia elaborada, que es la que forma esos anillos concéntricos, se encuentra en sus ramas y no en el tronco. Y, por ejemplo, debajo de un ombú nunca vamos a encontrar un insecto, pues emana una fragancia que para nada es desagradable, pero ahuyenta a todos los insectos. Por eso yo decía en la conferencia del Hotel Los Helechos que pongan un ombú en su vida, nunca van a tener un mosquito. Es también un árbol que apenas necesita cuidado, apenas sufre graves enfermedades, no necesita poda. Y entre sus historias a mí me encantó una que leí, porque todas contienen una tradición, claro, una mitología bonita. Claro. Y una de ellas era que cuando Dios creó el universo, llegó el momento y Dios le preguntó a las especies vegetales qué propiedades deseaban. Entonces algunas pedían frutos carnosos, otras pedían flores, aromas, fragancias, y el ombú pidió 3 deseos. Uno de ellos, bueno, los 2 primeros eran una base ancha y una copa amplia para poder dar sombra y aliento al caminante. Y la tercera de ellas, y más importante, era que que su tronco no fuera posible ser atravesado por ningún clavo. Y cuando llegó el momento de la crucifixión, el ombú, triste y dolorido, se acercó a Dios y le dijo: yo no quería ser madera para no ser convertido en cruz. Entonces cada una de ellas, cada una de estas especies esconde una maravillosa historia. Claro. La choricia espiciosa, la auracária. Menos mal que no nos escucha Darwin ahora, ¿eh? Nos mata. La choricia espiciosa, el laurel de Indias, el drago, claro, yo qué sé, es que todas esconden las hojas de acanto. Es que me parece un árbol prehistórico. ¿Ah, que sí? O sea, yo cuando veo ese ramaje huesudo, ¿no?, que me recuerda a esa campiña después de la vendimia, ¿no?, de ramificaciones de... Y yo digo, me da la sensación que es un árbol totalmente prehistórico. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. El drago esconde también muchísimas propiedades. Su savia es antiinflamatoria, antiséptica, cicatrizante. También está siendo estudiado para la longevidad de la vida, porque es un árbol centenario. Un apunte que tengo que decir, no sé si fue por causa de los nervios, pero en la conferencia de Los Helechos me equivoqué en la datación del mayor drago, digamos, el más antiguo, el más longevo que existe en la historia, en la humanidad, que es el drago que se encuentra en Tenerife, en el municipio de Ico de Vinos, que yo no sé por qué dije que tenía 3000 años, pero no, está en torno a los 800. ¿No? Eso fue, entonces quería corregirlo porque hay que corregir las cosas. Entonces, la familia de dragos que tenemos en el jardín es una familia la más numerosa que se encuentra en el continente europeo, exceptuando por supuesto las Islas Canarias, que es de donde es nativo. Sí. Tenemos 9 ejemplares, son todos centenarios, más de 150 años. Como tú bien dices, tiene una fisionomía súper extraña y es muy curioso. Mira, yo tengo un draguito pequeño, qué guay, chulísimo, que me regaló un buen amigo y tú lo ves de primera y parece una pita, es que es una pita. Tú lo ves y yo pregunté, ¿me estás regalando un drago o me estás regalando una pita? Y cuando tú estudias la evolución del drago, a lo largo de su imagen, su impronta, cambia de una manera brutal, hasta que llega, como tú bien dices, a esa forma huesuda, a ese tronco que parece muchas veces patas de dragones. Sí. A que sí, es tan extraño. Y esquelético, ¿verdad? Ese esquelético es tan raro. Y esos remates que tiene, que parece espadas afiladas. Y también esconde una curiosa tradición, una curiosa historia, que cuentan que en Tenerife existía un dragón que atemorizaba a toda la población
y un buen día llegó un caballero y terminó con su vida y su sangre se derramó por todas las laderas y de esa sangre surgió los dragos. Y es muy curioso porque, como bien hablábamos, la fisionomía del tronco y de la base parecen las patas de un dragón, pero es que si tú cejas el tronco de un drago, su savia, al entrar en contacto con el oxígeno, se convierte en roja, como la sangre de un dragón. Así que es una especie admirable, longeva, de muy lento crecimiento, pero de muchísimas propiedades. Claro. Bueno, ¿por qué surge este proyecto de investigación? ¿Por qué esa línea de divulgación? Eso surgió porque entre las labores que hacíamos en la oficina de Quinto Centenario, una de ellas era la realización de guías en los monumentos históricos más adscritos directamente al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Estamos hablando del Palacio, del Jardín, de la Victoria y de la Merced. Entonces nos dieron la opción de elegir y a mí me encanta la naturaleza, me encanta hacer senderismo, me encantan las plantas, vivir en el campo, y yo me decanté por el jardín. No me di cuenta de dónde me había metido, porque cuando me di cuenta que tenía 15.000 metros cuadrados, me advertí que iba a ser complicado. Iba a ser ardua tarea. Ardua tarea. Y entonces Manolo Parodi me presentó a Antonio Márquez, que es jardinero de Palacio, con más de 26 años a su espalda de trabajo, y él era el que me iba enseñando el jardín, me iba comentando las plantas, las especies vegetales. Yo después lo trabajaba en casa, lo bicheaba, iba investigando, y de un guión, digamos, para una guía, luego pasamos a un artículo que está publicado en Inmedio Orbe 2, y ya seguimos los dos con el proyecto. Seguimos, porque es decir que es un proyecto de dos. Estamos, Antonio, él no está aquí ahora mismo, pero es tanto mío como de él. ¿Sabe? Él, si no fuera por él, todo esto no podría ser posible. Y bueno, la verdad que en tu línea de investigación no solamente está en este caso este trabajo de la botánica que nos has explicado y que se nos quedan muchísimas cosas por detrás. Sí, es verdad que ya no dispongo del tiempo que quisiera, que eso no es mala señal, sí es buena señal, porque así podemos hablar en otro programa un poquito más adelante, y hablamos un poco de esos trabajos también que has estado publicando en revistas de divulgación de Sanlúcar, como la revista del verano, la revista Sanlúcar, o en este caso la revista Gárgoris. Hay un artículo en Gárgoris muy interesante que es la Sanlúcar del 16, ¿no? Del siglo XVI, el trigo, la peste, no tengo por aquí anotado, la falta de trigo y la peste. La verdad que es un tema también muy interesante. Nos encontramos a una Sanlúcar para aquella época muy avanzada, cosmopolita, una Sanlúcar aventurera, en este caso metida ya en plenas navegaciones, ¿no? a la ruta de las especierías, a la ruta de las Indias, a ese comercio indiano, pero también una Sanlúcar con muchísimos problemas. Muchísimos. Como tú bien dices, estamos en una Sanlúcar que está privilegiada por su geografía, al abrirse al Atlántico. El Ducado, todo está propicio para que sea una ciudad comercial, viva, con personas que vienen del extranjero. Había una amplia colonia de bretones, que de hecho tenemos una calle que se llama Bretón en conmemoración, digamos, a esa colonia que era muy amplia. Incluso la iglesia San Jorge, ellos llegaron a un momento que eran tan amplios que solicitaron al Cabildo de Sanlúcar poder construir una iglesia, en este caso una vocación a San Jorge, que es nuestra iglesia San Jorge, para poder dar sepultura a sus propios conciudadanos. O había también flamencos, italianos, los italianos, por ejemplo, genoveses, había gente de todos lugares, y todo era propicio para ir para adelante. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestra tierra, nuestras marismas, es una tierra que no es realmente propicia para el cultivo del trigo. Claro. ¿Y qué es lo que ocurre? Que encima es que en 1522 las condiciones, digamos, medioambientales, atmosféricas, mejor dicho, son desastrosas, y el poco territorio que tenía, terreno mejor dicho, que teníamos para cultivar trigo, queda totalmente destruido. Pasamos por hambre, por una gran hambruna, nos hace tener que importar trigo de Trebujena, por ejemplo también de Sevilla, pero es que encima le tenemos que sumar que ya en 1522 la epidemia de la peste ha llegado a Sevilla, y ya viene para Sanlúcar. Se realizan aquí una serie de
¿cómo decirlo?, de cuidados, en el sentido de, por ejemplo, se crea la Guardia de la Sanidad para impedir que ésta llegue, pero es que finalmente va a llegar, y llega en 1524, dura poquito, dura poquito, gracias a Dios, hasta en el 25 ya se da por finalizada. Entonces nos encontramos, como tú bien dices, en una Sanlúcar, en unos años de puro esplendor. Muy próspera, ¿verdad? Muy, muy próspera, pero desde 1522 a 1525, aquí se pasa hambre, hay carestía, y tenemos un grave problema. Claro. Entonces es cierto que tan raro, ¿verdad?, de pasar de aquí arriba de repente bajar. Yo creo que también podría ser por no estar, bueno, no existía ese sistema político establecido, o un sistema de Estado, quizás, no lo sé cómo explicarlo, quizás un poco difícil, ¿no?, el concepto, pero es algo que ha pasado en Sevilla, ¿no?, siendo, bueno, centro neurálgico, ¿no?, de la carrera de Indias, ¿no?, y con todo lo que ya conocemos, ¿no?, sobre Sevilla, y también ocurrió. No, era únicamente señalar eso, la curiosidad de una ciudad tan próspera y de repente en 3 años son críticos. Bueno, es una Sanlúcar marítima, una Sanlúcar comercializadora, con lo cual todo lo bueno podía venir por las aguas, igual que todo lo malo venía a venir por las aguas. Exactamente. Claro. Tienes toda la razón. Bueno, en este caso, ¿cuál piensas tú? Porque sí es verdad que estamos hablando de ese jardín que no es más que otra forma de patrimonio, no es un patrimonio impresionante de nuestra Sanlúcar, al igual que el patrimonio pictórico, el patrimonio conventual, el patrimonio archivístico, en este caso el patrimonio botánico, que es el que tenemos ahí. ¿Cuál es la mejor manera de preservar no solo el patrimonio botánico, sino todo el conjunto patrimonial de Sanlúcar, que sigue siendo riquísimo? Mucho, muy, muy rico. Nosotros no sabemos lo que tenemos realmente. Es cierto. Yo creo que la mejor forma para proteger un patrimonio, ya sea botánico, histórico, como quieras, es dándolo a conocer. Si se da a conocer, se convierte en imprescindible. ¿Y cómo se da a conocer? Pues por medios de divulgación, como estamos aquí ahora mismo, por ejemplo, y con la visita. El ciudadano tiene que ir a visitar aquellos monumentos, el jardín, porque con su visita, como bien te decía, lo va a convertir en imprescindible. Claro. Entonces se va a quedar. Pero principalmente es darlo a conocer. Claro. Nosotros los sanluqueños estamos acostumbrados a ver casas de cargadores de India, y lo vemos normal. En el ideario colectivo de cada uno. No es normal, no es normal. Es que las casas de cargadores de India estaban en Sanlúcar. Hay que preguntarse por qué. 2 palacios. ¿Qué población de casi 80.000 habitantes hoy en día tiene 2 palacios? Un castillo no, 3 castillos, exactamente, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 3 castillos. ¿Cuántas iglesias tenemos? Bueno. ¿Cuántas iglesias, conventos? Las que se han perdido. Y las que se han perdido. Es que entonces lo que tenemos que hacer es que la gente las conozca y que los vaya a visitar. Y entonces la gente se convertirá a ese patrimonio en imprescindible. Claro. Y se va a cuidar mucho más. Y sobre todo también hacer partícipe, como siempre lo digo aquí, que hay que hacer partícipe a todo el mundo. A la ciudadanía en sí, en general, tiene que ser partícipe de lo que tiene. Y a la hora de pasear por sus calles hay que mirar hacia arriba siempre y contemplar todo, ¿no? La arquitectura dieciochesca, la arquitectura decimonónica, el barroco, etcétera, etcétera, ¿no? El cierre de forja, la pintura mural, el estuco, de todo. ¿Por qué? Porque todo eso forma parte de la historia sanluqueña, en este caso de nuestro patrimonio. Y si el sanluqueño lo conoce, lo debería y lo debe de defender. Totalmente. Aunque no siempre ha sido así, porque Sanlúcar es cierto que ha perdido también mucho patrimonio. Muchísimo, muchísimo. Mucho patrimonio por dejadez de unos y de otros, evidentemente. Por desgracia, sí. Bueno, antes de terminar, preguntarte qué tipo de lectora eres. Uy, a mí me gusta de todo. Últimamente leo muchos artículos históricos, porque tanto de prensa escrita como digital, porque es verdad que es fácil de llevar y puedes leerlo en cualquier momento del día. Entonces estoy con los artículos históricos, pero yo leo de todo. Me encanta la filosofía, Platón, Aristóteles, Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Me gusta muchísimo, hombre, los libros de historia, Paine, Palmer, Colton, Gabriel Jackson, John Eliot. Me gusta también los iberoamericanos, los autores iberoamericanos, Mario Vargas Llosa, Echenique, etcétera. Pero bueno, y también por supuesto
literatura sanluqueña. A mí uno de mis libros favoritos es El ingeniero de Rangel. No sé si tú te lo has leído, pero es súper simpático. Sí, bueno, y es una historia real de Sanlúcar. Me he leído Sanlúcar. varios de él y son geniales. El último que hizo de los talleres mecánicos también es una delicia, ¿no? Es genial, pero El ingeniero es que es una historia real de Sanlúcar. Sí, es cierto, es cierto. Y yo siempre lo recomiendo, digo, si quieres pasar, porque es muy cortito, una tarde agradable y reírte, léete ese libro. Pero principalmente yo siempre me he decantado por la novela histórica. Me encanta la novela histórica y también las monografías y biografías de todo tipo de personajes, y aunque parezca raro, de los dictadores. Me encanta porque yo siempre pensaba, yo me preguntaba, cómo una persona como tú y yo, de repente, puede cometer tal genocidio, ¿vale? Yo pensaba desde pequeña, le ha tenido que pasar algo a esta persona, un trauma, una enfermedad mental, tiene que tener algo, porque no es normal que una persona se convierta en un monstruo. Y leyendo el Mein Kampf de Hitler, Franco de Juan Pablo Fusi, multitud de bibliografías, yo al final llegué a la conclusión de que existen buenas personas y malas personas. Mira, yo precisamente hoy por la mañana, escuchando un programa de radio, estaban entrevistando a algunos periodistas que habían estado en zonas de conflicto, por ejemplo Afganistán, y ellos eran amantes de su cultura y eran amantes en este caso de su gente, ¿no? Y ellos volvían, iban y volvían, sabiendo que era una zona bastante peligrosa, ¿no? Y me decía, Rafa, Rafa, porque en este caso el periodista se llamaba Rafa, le decía, mira, cuando pensamos desde aquí, ¿no?, los desmanes que se han cometido, claro, nosotros, nuestra razón lógica es decir, bueno, esto es imposible, no se debe, esta persona no debe de seguir haciendo esto, tal y cual. Pero él dice, yo he aprendido que allí hay que entender por qué se cometen muchas veces ese tipo de historias. ¿Por qué? Porque vienen arraigados desde tiempos pasados, porque nosotros no conocemos su cultura, la vemos desde la cultura próspera, ¿no? Y llena de buena aventura que podemos tener en Occidente, pero cuando te acercas allí y vives de cerca todo aquello, puedes llegar a entender muchísimas de las cosas que ocurren allí. Y eso parece que hay que vivirlo, ¿no?, desde cerca, y quizás puede ser, es una opinión personal, estamos todos lejos de eso. No, te doy toda la razón. Cuando yo ya las monografías de dictadores las estoy dejando. Yo he estado también algún tiempo con ellas, ¿eh? Pero el cupo de Mardá ya se ha llenado. Sí, pero es verdad que cuando yo lo leía, yo no pretendía justificarlo. No, evidentemente, ¿vale?, es injustificable. Pero comprenderlo. Claro. Y llegaba el momento, como tú bien dices, cuando te metes en ese mundo, que tú dices, en parte te comprendo, pero no es justificable lo que estás haciendo. Es completamente absurdo imponer, digamos, lo que tu verdad. Sí, lo que es cualquier tipo de dictadura. Es que por eso mi conclusión es que hay gente mala en el mundo, por desgracia. Por supuesto que sí, hay gente mala y muy mala. Y muy mala. Los hay malos y muy malos. Con lo cual nosotros nos vamos a quedar con la buena gente. Sí. ¿Ve? Así que, bueno, un deseo para estos meses que siguen siendo meses de trabajo y de estudio. Un deseo, te puedo pedir 3 como lo. Venga, claro. Darwin, ya hemos hablado antes de Darwin. Mira, el primero, poder realizar mis labores de docente. El segundo de ellos, que el 5º centenario triunfe, su celebración. Yo quiero que mi ciudad ocupe el lugar que se merece en la historia y que entre todos aunamos fuerzas, como se está haciendo, y que triunfe. Eso sobre todo. Y en tercer lugar, que cuidemos nuestro patrimonio, que lo conozcamos, que lo visitemos, y sobre todo que visitemos el jardín, porque yo estoy locamente enamorada del jardín, porque el jardín es un extraordinario laberinto vegetal. A mí muchas veces los días que hay un poco de viento, porque no aconsejo que la gente vaya cuando hay mucho viento, porque puede haber alguna rama que caiga o lo que sea, pero cuando hay un poquito parece hasta una pintura impresionista, porque tan verde y de repente te encuentras una fruta naranja, las flores, es una verdadera maravilla. Y yo recuerdo en la primera sesión que tuve yo con Antonio Márquez, y la terminamos acompañándome al despacho, me comentaba que para él el jardín de Palacio era el jardín de los 5 sentidos, porque dice, te alegras la vista, nada más que con esa imagen que tienes, dice, te alegras el olfato con las diferentes fragancias, dice, el gusto, porque hay mandarinos, hay limones,
dice el oído, con el cantar de los pájaros, con el chispeteo este de las aguas, que parece incluso una imagen chinesca, como tú decías, japonesa, con el baile de las hojas, su sonido, y encima también te alegras del tacto, porque hay especies como la choricia espiciosa que se caracteriza por tener una corteza de espinas, de cónicas, muy agudas, pincha, pero hay otras especies, otras plantas cuyas hojas son suaves, aterciopeladas. Entonces yo lo que quiero es que mi ciudad, tanto como yo estoy disfrutando del jardín, que lo disfrute. Porque me parece egoísta que yo lo he conocido, yo lo conocía, había ido a visitarlo, pero cuando yo he empezado a entrar dentro del jardín, a mirar, a detenerme, a decir qué planta y a observarla, claro, es cuando he dicho qué bonito. Yo quiero que mi población y los foráneos, aquellas personas que vienen a visitarlo, lo conozcan y lo disfruten de ello también. Hay otro sentido más, y es el sentido de que aviva la agudeza del artista. Totalmente. ¿Verdad? Yo lo digo, cualquier persona puede visitar el jardín bien para escribir, bien para leer, para hacer puntos, para pintar. Yo muchas veces cuando iba a visitarlo me encontraba escolares en el suelo pintando sus arbolitos. Y entonces yo creo que es un sitio de recreo. Si quieres, hay muchísimos bancos, te puedes tomar el sol. Es la función de un jardín, ¿verdad?, de ese aspecto. Sí, sí, totalmente. Entonces es una maravilla. Pues nada, para mí ha sido un verdadero placer y una maravilla, nunca mejor dicho, el tenerte aquí. Y para mí escucharte y estar contigo. Y bueno, con lo cual tenemos una segunda cita y hablaremos de esas Sanlúcar del 16. Cuando tú quieras. Pues ha sido un placer. Igualmente. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Ahora le dejamos con el Rincón Literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Sean muy, muy felices y muy buenas noches. Dime, ¿qué es el color para ti? ¿Qué es una aventura y qué significa una canción? Y otra pregunta, ¿cuál es tu mayor emoción? Preguntas y más preguntas, pero ¿sabes una cosa? Háztelas cada día, cada noche, háztelas. Dime, ahora que no nos escucha nadie, ¿cuál es tu aventura sin desventura? ¿Y cuándo te quitarás los miedos de tus adentros? Dime, ¿qué miedos? Y pregúntate, ¿para qué los quieres? Si solo son tenazas inútiles que te lanzan tus enemigos siderales. ¿Quién soy? Pregúntatelo. Y mejor aún, ¿quién son ellos? Impecables flores de colores que a veces nos dejan tan inalvis. Mañana empezaremos a pintar las otras vidas que siguen en cada uno de nosotros. No estamos aquí para sufrir, ni mucho menos, ni para arrodillarnos ante nadie, ni en ningún banco. No estamos para chupópteros, ni chupatintas. Y si el dantesco de lo propio no desfallece, yo lo distinguiré con las luces de algún poeta, para que siga así, llenándonos de nosotros mismos. Así que deja los apócrifos, lo supuesto, lo fingido, y vive lo mejor de ti, que aunque no conste hasta ahora, lo llevas en tu interior tan divinamente. No tengas duda ninguna. Les habló Domínguez Lobato, Eduardo